¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gamaliel Luna Olvera. Hice este canal llamado Alrededor del Fuego. No creo que vaya a usar este video en específico para hacer una introducción a qué se va a hacer en este canal y para qué el contenido y todas las cosas que vamos a tener aquí. Más bien quiero dejar eh, esta, este material que grabamos ya hace tiempo. Mi papá y yo tuvimos una conversación grabada para poder tener precisamente esta dinámica de que es de lo que se trata el canal, tener pláticas amenas, pláticas que profundizan en la idea de alrededor del fuego. Es que pues en ese momento en el que puedes tener una una oportunidad de hablar sin pensar en quién está escuchando tanto. Es un poco extraño decir eso para un canal, pero eh, realmente a veces haces un ambiente para que eso se pueda dar, por lo que expresas, por lo hacia donde empujas la conversación, y creo que eso es importante que se note en un tema de interés. En este caso vamos a escuchar acerca del tema de la muerte. Voy a empezar con un tal vez hay corte un pedazo de esto que estoy grabando y meta esta ilustración mientras se escucha el audio. Eh, porque empecé con una ilustración, un sueño que tuve, y sirve muy bien para el propósito del tema. Y después hay otros ejemplos que visualmente iremos aquí viendo. Voy a pausar a ver en ratos algunas cosas para ir hablando del mismo tema que se está escuchando, pero son cosas complementarias. Más que nada vamos a estar escuchando el audio, pero para que pues sirva la parte visual. Mientras disfrutemos de esta parte, lo voy a empezar a poner, empezando con la ilustración. Detendré algunos pedacitos por ahí mientras va avanzando. De una introducción que yo mismo animé de un sueño que tuve, en donde yo en mi sueño salía de la carretera, me salía en el carro, era como una curva y era como un acantilado, y el carro se salía de la colina y caía en un lago. Y entonces al caer en el lago, pues sentía, ¿no?, como se iba hundiendo, y como que ya, muy rápidamente ya estaba dentro del agua y veía que estaba muy adentro y no podía salir del carro. De pronto pues el agua empezó a meterse y yo al principio sí luché por salir, pero llegó un punto como en el que yo mismo dije no voy a poder salir, y entonces como que me resigné y y terminé ahogándome en el sueño. Pero o sea, no sufrí, por así decir, sino que como que entendí que ya había pasado, y entonces salí del cuerpo y empecé a ver el lago primero, y luego cada vez más arriba, y luego el planeta, y iba alejándome y alejándome y alejándome. Y en mi pensamiento venía, bueno, ya estoy en esta parte de morir, pero no sabemos mucho, y yo como que esperaba ciertas cosas, ¿no? Pues volteaba a ver si veía un ángel, o escuchaba a Dios, o escuchaba a alguien, o veía a alguien, y yo nada más veía como que me alejaba y me alejaba y me alejaba, y como en cierto punto me di cuenta de que ya no podía percibir el tiempo ni nada. Pues no sabía cómo iba a ser toda esa parte, ¿no? Cuánto iba a tener que esperar. Yo sabía dentro de mí que tenía que pasar más, ¿no? Pero me empezó a preocupar cada vez más otras cosas, como si voy a estar mucho tiempo así flotando, me va a dar miedo no tener con quién hablar, la soledad, y cosas como que muy fuera de ya del hecho de que ya no estaba vivo, y como que ya de ese pensamiento desperté. Eh, voy a cortar ahí para empezar a poner en perspectiva lo que acabamos de escuchar. Más que nada porque hay que aclarar que fue un sueño, ¿no? Realmente yo no tengo
estas como que salirme de lo que menciona la Biblia y empezar a imaginarme cosas, sino que dentro del sueño pues pasó eso, ¿no? Y como que reaccioné, pero realmente tengo una seguridad, ¿no? Creo que sí, lo que sí es que los sueños reflejan lo que hay más en el subconsciente, que tienes una preocupación realmente por lo que no conoces. Y eso es, creo que el punto central de la conversación, sea del lado de ustedes como del lado de cualquiera, creyentes y no creyentes, ¿no? Es algo que está en nosotros muy latente. No podemos hacer a un lado la preocupación de algo que no entendemos, ¿no? Y eso me doy cuenta porque ha habido científicos gente que es muy cuadrada, ¿no? Y que anteriormente no tenían nada por qué tomarse de la idea de que la vida hay más después de la muerte, sino que empezaron a notar, empezaron a ver casos, ¿no? Y personalmente los vieron y por eso creo que tuvo esa influencia. De hecho, ya sea de familiares o de gente que conocían muy cercana, que tuvieron estas experiencias de regresar, ¿no? De la muerte, por así decir. Yo creo que no son tal cual así las cosas, pero sí hay una experiencia que refleja que hay más, ¿no? Que realmente estuvieron muertos físicamente y algo sucedió y que les llama mucho la atención a la gente saber que esa posibilidad es muy tangible, ¿no? Aunque en el pensamiento cuadrado quieras negar toda la parte porque no es necesariamente que crean ya en el cristianismo o en alguna religión puntual con estas experiencias, pero sí hay un entender que no te puedes quedar simplemente con lo que ya tienes, o sea, con esa mente cuadrada precisamente, que somos esto que estamos viviendo y cuando nos morimos ya no pasa nada. Y que nuestro mismo ser, nuestra misma inteligencia, ¿no? Y yo diría que nuestra misma alma te empuja a sentir esa necesidad de rascarle más a estos pensamientos, a esta forma de pensar. Y claro que la preocupación siempre va a estar allí latente. Entonces voy a seguir para que escuchemos también. Mi papá siempre lo va a meter de un lado más hacia lo cristiano. Yo ahorita me puse adrede en esta postura como si dudando, ¿no? No tanto porque lo tenga, por eso lo quería aclarar, sino porque aclaro esa parte no la puse y por eso lo estoy poniendo aquí, que me voy a ir en esta conversación más hacia la gente que tiene esta parte que es de dudar, de que no están seguros realmente si sí tienen o no la posibilidad de algo más, o que simplemente las cosas se van a acabar al morir. Pero vamos a seguir. Y me quedé con esa idea de que la muerte no es solo algo que nos preocupa como tal, solamente morir, la parte biológica solamente, sino como que nuestra conciencia, nuestro ser también, de que no nos gusta estar solos, de qué va a pasar, de no entender muchas cosas fuera de lo biológico, es algo que a lo mejor a veces con el día a día nos desprendemos y no logramos conectar con esa parte de nuestra alma, nuestro espíritu, y entender lo importante que es preguntarnos preguntas esenciales sobre esa trascendencia del tiempo, de la materia, del cuerpo. Uh-huh. Que no nos preocupamos nunca pues preocupamos por eso, porque estamos con el día a día, por eso si nosotros pensáramos, y eso yo lo atribuyo a que pensamos que si nos mantenemos pensando en morir o en ese tipo de preocupaciones,
no podemos enfocarnos en trabajar, en hacer lo que tenemos que hacer, porque después cuando pasa un accidente y lo vemos en la carretera o vemos que alguien cercano muere, nos llega otra vez ese recordatorio, y entonces sí, en ese momento sí nos preocupa o sí lo llegamos a pensar, pero volvemos de pronto otra vez a olvidarnos de ese pensamiento, porque sabemos que no nos conviene estar todo el tiempo pensando en eso. Pero también es un peligro el no estar con esa preocupación, digamos, dejarlo todo a un lado. Entonces, no sé, me gustaría como meter eso a cuestionar. Yo me gustaría ponerme del lado de la gente que por eso se refugia en el ateísmo, en no, es que yo no quiero creer cosas religiosas, yo no quiero creer cosas del alma, ni que existen demonios, ni que existe esto y lo sobrenatural, porque eso me estorba para yo vivir eficientemente una vida normal. Pues creo que ese es el asunto de lo que aporta Cristo y el cristianismo, una certeza enorme en cuanto a qué ocurre con nosotros los hijos de Dios después de la muerte. Yo creo que de alguna manera Dios te dice en ese sueño: necesitas la certeza total de que cuando mueras vas a venir conmigo. Y esa certeza total está definida en las Escrituras. Hay muchas cosas que Dios no nos dice sobre ese tiempo. Si nos dice de nuestro partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, y diferente a los que no tienen esperanza, porque el que no tiene esperanza no solo tiene miedo de morir y lo que viene después de la muerte, sino que por eso se quiere alejar del pensamiento, porque no tiene certeza, porque tiene miedo hasta hablar del tema. Pero creo que es muy conveniente hablar del asunto precisamente para decirle al ser humano: puedes tener certeza plena y total de lo que va a ocurrir contigo después de la muerte, porque Dios tiene un diseño, un plan para eso. Pues creo que lo que yo siento o he visto acerca de gente que se pone a discutir temas parecidos, empezando desde si Dios existe o no, porque aceptar esta parte metafísica nuestra de que no somos solo carne y que no va a terminar todo al morir. Tienes que pensar que hay un Dios. O sea, si vas a trascender, si te vas a morir y vas a seguir existiendo, tienes que estar consciente que entonces sí debe de haber ese Dios que permite que esa alma vuelva a Él, porque no es que pase eso que me pasó en el sueño, que simplemente nos quedamos flotando y nada va a pasar, sino que ya al saber que estamos más allá de eso, más allá de la vida, podemos ver toda esta parte de Dios, toda esta cosmología de los tiempos, no solo que mucha gente tiene mal la idea de que morimos y vamos al cielo, porque en realidad no es tal cual. O sea, no es que te mueres y instantáneamente apareces en el cielo, sino que va a haber un proceso todavía. La Biblia menciona que es un tiempo de espera, y luego el juicio, y luego reinar ahora sí, ¿no? Y los que se queden en el infierno y en el cielo, pero no estamos todavía tan conscientes de eso, y por eso también no lo cuestionamos. Sí, es precisamente la aportación de la fe cristiana, le hace ver al ser humano que por supuesto que hay un futuro después de la muerte, que puede ser muy glorioso, y eso es lo que Dios espera, que cada hombre lo crea, lo viva y luego lo disfrute. Porque sí hay un periodo que le llamamos el periodo intermedio entre el día de la muerte y el día que Cristo venga en gloria,
y nos dé ahora sí cuerpos glorificados. Porque sí, entre tanto que el día que morimos nos quedamos sin cuerpo, el cuerpo se queda. Y nosotros esa experiencia de ascender y de subir ya es una experiencia cristiana, porque se dice que los demás, los que no están en Cristo, vienen los demonios por él. Esa es la idea que tenemos. Pero cuando tú eres tomado en el momento de la muerte y eres llevado al cielo, indica precisamente que eres uno de los que creyó en Jesucristo y recibió la salvación del alma. Todos los pueblos Perdón, voy a detener tantito para... es muy interesante esto que menciona el pastor Carlos o Biopá, como lo conozcan, obviamente yo lo conozco así, pero él menciona algo muy muy interesante que después hay que ahondar en eso, que es que lo de los cuerpos glorificados, sí, y bueno, hay que fundamentar con la palabra, y con lo que se entiende acerca de esta parte de que, bueno, si no te vas al cielo, ¿qué te pasa, no? Que menciona que te llevan los demonios, y es algo que mucha gente así lo ha visto, incluso he visto en las películas, hasta en las caricaturas, ¿no? Que pasa esto, que te llevan, te arrastran, y llama mucho la atención, ¿no? Cómo es esa parte y de dónde está fundamentado. Después andaremos en esos temas, ahorita no, pero quiero hacer un paréntesis ahí que eso ahorita no está explicado. En algún momento lo podemos traer a colación este tema, porque es muy interesante, y hay que tener todo. O sea, yo soy de las personas que me gusta tener toda la baraja, ¿no? Y decir, oye, pues es esto y esto y esto, o esto y esto y esto vas a pasar, te vas a dar cuenta en el momento, porque no vas a poder distinguir entre un ángel y un demonio a la hora de que te mueras, ¿no? Ya sea que te lleve o que te acompañe, bueno, es punto y aparte, ¿no? Pero quería aclarar que es un tema muy interesante y que después podremos ahondar en eso. Antiguos, a los que llamamos desarrollados, los egipcios, aún los indígenas mexicanos tenían esperanza de que había algo después de la muerte. Los egipcios embalsamaban a sus muertos, los enterraban con sus cosas y sus tesoros, pensando que los iban a ocupar después de la muerte. Los vikingos los enterraban con todos sus tesoros que habían obtenido en su vida, y así todos los pueblos, el ser humano tiene ese aferrarse a que tiene que haber algo después de esta vida. Y creo que la mayor información, la más grande, precisa y además verdadera, la encontramos en el cristianismo, lo encontramos en la Biblia. Y entonces la idea es compartirte esos conocimientos para que en lugar de tener miedo al día de la muerte, esperes el día de tu muerte como algo que tiene que suceder, pero además algo que te lleva a una gloria superior, inmensa, maravillosa, un plano en el que el apóstol Pablo decía, pues yo ya quisiera partir y estar con Cristo. Para mí es muchísimo mejor que quedarme aquí, aunque quedarme aquí es importante para que yo los ayude a ustedes. Que hace poco escuché de una persona, porque también me gustaría quitar esa idea, mala idea, porque mucha gente se quiere alejar de los pensamientos de Dios, de acercarse a buscar a Dios en ese sentido, porque luego al escuchar Dios, Jesús, Cristo, en general la religión cristiana, porque dicen, bueno,
todas las religiones, pero principalmente la cristiana, porque la cristiana es la que tiene más influencia en la sociedad. Pero también hace poco escuché un ejemplo de esta película que vimos la otra vez, que es de esta persona que va a Marte. Bien, hago otro paréntesis bueno, para mostrar primero cuál película estoy haciendo referencia, pero también aparte hay algo que no menciono en lo que voy a platicar, que es que escuché en una plática de un podcast que hablaban de esta película y decían, bueno, que hipotéticamente si esta persona fuera, o sea, asumen que esta persona como iba a Marte y era un astronauta y era un científico y era alguien muy pensador, que que si él se hubiera puesto al principio de la película a decir, bueno, yo soy cristiano y yo creo que Dios me va a salvar de esta situación, que se hubiera muerto, ¿no? Que nada hubiera pasado. Esa fue la conversación y me pareció muy tonta, ¿no? Esa respuesta. Y bueno, ya escucharán por qué, ¿no? Pero creo que por eso lo traje a colación esta. Veanla, la película está muy buena. Pero creo que sería todo lo contrario, ¿no? Creo que sería muy desesperanzador para alguien en esta situación pensar, oye, me voy a morir. Y claro que te aferras a la vida, pero por las condiciones en las que lo ponen, creo que sí necesitarías refugiarte en algo más allá de simplemente que te vas a morir. Y bueno, por eso es un tema interesante, por eso es un tema que se toca, porque más allá del asunto en esta película de que se queda tan lejos de todos, sin comunicación, sin nadie con quien hablar, porque también podría pasar por su mente, bueno, ¿y de qué me sirve asegurar que voy a vivir si voy a estar solo? ¿Sí? Porque fue parte de lo que hablo del sueño, ¿no? De que ya mi preocupación ya ni siquiera era que ya no estaba vivo, sino que oye, ¿acaso me quedaría aquí solo para siempre flotando en el aire? Y no quiero eso, ¿no? Yo creo que hasta preferiría mejor desaparecer que estar aquí simplemente solo y sin nadie y sin un cuerpo y sin nada, flotando para siempre eternamente. Creo que eso fue lo que me dio miedo pensar. Y en este caso también creo que es muy válido creo que no se tocó tanto la parte de la soledad humana, que en esta situación la parte psicológica creo que hubiera sido más traumática. Y ahí lo ponen que esto no le afecta tanto porque pues se pone a hacer cosas, ¿no? Pero por eso es que mencionan, ¿no? Esto de que si hubiera sido cristiano se hubiera muerto, porque se hubiera puesto a orar y esperar a que Dios lo salvara. Y bueno, por eso es que lo menciono, ¿no? Vamos a continuar. Por ahí también haré un poquito más de paréntesis. Bueno, va con un grupo a Marte y terminan la misión, ocurre un incidente y terminan dejándolo ahí en Marte. Y entonces él tiene que valérselas para sobrevivir, porque van a tardar tal vez un año más en regresar por él, si es que se puede, ¿no? Y si es que alguien llega a ver que sigue vivo. Entonces él busca la manera de primero avisar que sigue vivo y luego también al mismo tiempo tratar de sobrevivir. Y dice una persona pues que tiene esta mala idea sobre la religión, sobre el cristianismo: si ese hombre hubiera sido cristiano, se hubiera puesto a rezar, a pedirle a Dios, y se hubiera muerto y no hubiera hecho nada, porque es lo que nos hace apurarnos. Como nos importa tanto la vida, dice, a los que no nos enfocamos en algo que es nuestra esperanza, que es el después de la vida, pues te enfocas en tu vida,
porque es lo único que te queda y vas a luchar con todo lo que puedas para sobrevivir. Y en cambio un cristiano, alguien creyente, pues no va a tener ese aferrarse a la vida. Y dicen, entonces se va a quedar ahí hincado y se va a poner a rezar a Dios y se va a morir. Entonces a mí se me hizo muy gracioso, ¿no? Que realmente no por creer en que no vamos a morir, que no es el fin al morir, significa que hagamos un lado la vida, que no nos importe ser útiles a hacer cosas productivas y querer incluso ser una mejor versión, ¿no? de cada uno. Creo que es todo lo contrario, pero habría que demostrar eso. Sí, creo que es un concepto equivocado del cristianismo. Los grandes desarrollos científicos han venido de hombres de Dios que pusieron todo su esfuerzo en la ciencia, y ahí está la historia para hacernos ver. Estoy hablando, por supuesto, del pueblo evangélico. Es cierto que por un tiempo la religión católica fue muy cerrada al progreso, al conocimiento, al avance científico, y fue un error grave. Pero hablando del pueblo evangélico, tenemos extremas testimonios de hombres que lucharon con todo, ofreciendo sus vidas para lograr algo en favor de la humanidad. Y si leemos la Biblia, el concepto de Dios es: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, sigue adelante. Y eso lo vas a encontrar en la Biblia constantemente. Dios no excluye el esfuerzo humano, al contrario. El esfuerzo humano es el móvil para que delante vengan los milagros. Yo creo que si este hombre, como dicen, fuese cristiano, no solo hubiera trabajado y se hubiera esforzado tanto en regresar a la tierra, sino que hubiese usado todas sus capacidades. Y yo creo que en estos casos funciona muy bien el preguntarle a Dios: Señor, ¿y ahora qué hago? Porque en el esfuerzo tienes que tener una orientación, tienes que tener un sentido, una razón de por qué. Y conocemos muchos, y en mi vida yo puedo hablar de muchas veces, que necesité un consejo divino para una decisión importante y lo recibí. Y en lugar de quedarme atrás, salí adelante. Entonces no creo que el cristianismo no promueva el esfuerzo. Creo que es de las culturas y de la ética cristiana que surge la idea del trabajo, el esfuerzo, la ciencia, la dedicación, y creo que tenemos miles de testimonios, no solo en la Biblia, sino en la historia de la humanidad, de que los que forjaron la historia de la humanidad fueron gente de Dios. Pues hay muchas ideas interesantes, ¿no? Porque el sacar el tema, para mí, sacar ese tema de la muerte, claro que causa intriga y causa, para el hombre en general, hay cierto tabú, ¿no? No debemos hablar de morir, no debemos, es pesimista la idea de morir. Pero hay mucho que hablar de vida acerca de la muerte, porque más que el hecho de morir es por qué nos aferramos a la vida, porque también me interesa mucho esta idea cultural de la vida, porque no vemos realmente la vida como simplemente células vivas, ¿no? Porque existen las plantas y las plantas pues también están vivas. Pero no podríamos decir que una planta, meterle el mismo concepto de vida que nosotros le ponemos a nuestra vida, ¿sí? Nosotros vivimos, y si nos quedamos ahí inmóviles toda nuestra vida, diríamos: esa persona no está viva, esa persona no está viviendo su vida. Pero entonces, una planta no está viva. ¿Por qué esta parte cultural del hombre de hacer, y qué es, ¿no? ¿Qué es entonces la vida para el ser humano? ¿De qué consta?
¿Qué lo motiva a seguir vivo? Sí, tenemos, ya decía yo que todos los pueblos han tenido la idea de la inmortalidad. Algunos muy alejados de la realidad y otros muy cercanos, y otros nosotros mediante la revelación que Dios nos ha dado, pues tenemos el máximo nivel de vida. Jesús Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué significa para que tengan vida y que la tengan en abundancia? Y yo creo que son dos cosas. Una es que es vida eterna. Una vez que naciste, hombre, tu alma pervive por la eternidad. Dios te dio un alma eterna. Eso significa que el día que mueres, tu cuerpo se queda y vuelve al polvo como era y vuelve a nutrir la tierra. Pero tu alma, tu ser espiritual, es el que asciende, es el que se va con Dios. Por supuesto, estamos hablando de los hijos de Dios. Parten para irse con Dios al reino eterno. Por supuesto que todavía no es lo final. Pero bueno, vida eterna. En segundo lugar, vida en abundancia significa vida de calidad. La vida abundante es una vida de calidad, es decir, una vida victoriosa. La vida cristiana normal es de victorias en todos los campos. El hombre de Dios necesita triunfar como varón, como esposo, como padre, como profesionista, como hombre en sociedad, como hombre que cumple una misión. Y esa es una vida de calidad. Una vida destructiva que se pierde en las drogas, que se pierde en el alcohol, que se pierde en la locura, pues ¿qué vida es? Creo que esa es la razón por la que mucha gente no aprecia la vida, porque no la vive con esa calidad. La vida debe ser de calidad, y no hay mejor calidad que una vida fructífera, una vida que hace feliz a otras vidas, una vida que aporta a la sociedad desarrollo, crecimiento. Y creo que la mejor forma de lograr eso es un desarrollo integral del ser humano que incluya su vida familiar, su ética, su conducta leal, como policía, como gobernante, como político, como lo que el rol que le está tocando vivir, que lo haga en los principios divinos de honestidad, de verdad, de justicia. Oye, con esos hombres tendríamos a otro mundo. Muy bien, porque tengo estas cosas que surgen en mi cabeza porque es difícil demostrar a otros lo que tú ya has vivido. Yo creo que parte de esta parte es este pensamiento de aquellos que no quieren voltear a ver a Dios, porque es la verdad. Bien, aquí quiero añadir algo que será también para un tema, para otra plática, que dentro de esto cabe hoy en día, en este momento en que estamos ahorita, que es el 2023, en la mitad del 2023. Esta conversación que tuvimos fue, yo creo que hace 2 años, tal vez, 2021, 2022, y estábamos en medio del COVID. Creo que mencionamos partes, no me acuerdo de todo lo que platicamos, pero bueno, lo que quería decir es que aquí también últimamente en este tiempo ha habido el tema del transhumanismo, que vamos a ver después, pero quiero meterlo porque va de la mano con ese temor, pero también querer ser más. El deseo de la inmortalidad, el deseo de, incluso tenemos eso en común con lo que menciona la Biblia que tenía el diablo, ¿no? El querer ser más, el trascender más allá de lo que ya tenemos, ¿no? Que ya es de por sí muy bueno, pero y querer ser como Dios, ¿no? Que esa fue la caída del hombre, cuando le mencionan el deseo de querer ser igual, ¿no? Porque menciona ahí en Génesis,
pues bueno, si tomas de este fruto, lo que no te dice Dios es que vas a ser como Él. Y esa idea pues se metió en el hombre para poder, para hacer lo que no debe. Y en esto creo que también entra el transhumanismo, que bueno, a grandes rasgos es el deseo, ¿no? de la inmortalidad, de que nuestro cuerpo orgánico puede ser reubicado en algo mecánico, que si existe esa posibilidad, ¿no? Y lo veo en películas de ciencia ficción, y últimamente ya lo ven como algo más real, y que te cambies para que, en primer lugar, como para que tu vida dure más, que hay campos en los que eso es válido, que eso es bueno, ¿no? Que, que si te pueden poner un corazón sintético, un riñón, y que incluso mucha gente religiosa dice, no, ¿cómo vas a cambiar un corazón? El corazón que tienes, pues ahí se guardan tus cosas, tus sentimientos. Yo creo que eso no es verdad, pero no por eso significa que estoy de acuerdo, ¿no? Hay muchas cosas que otra vez es para otro tema, para otro video, para profundizar más en eso después. Pero el sentido principal es que realmente si no hubiera un miedo a la muerte, no se pensaría en el transhumanismo. Creo que estaríamos conformes con la vida que nos toca y el tiempo que podemos vivir. Pero pues siempre está eso de ser más, ¿no? De que sí, bueno, y aparte de eso, ya después en ese tema está muy aparte el que no solamente es que yo pueda vivir más, sino que voy a ser más fuerte, más hábil, más... Y bueno, de eso se trata el transhumanismo, pero después vamos a eso. Quería meterlo porque todos estos temas, todas estas cosas van de la mano hacia no perdernos en lo principal, que es nuestra conciencia del alma y de quién viene y a dónde va, y que es más importante incluso que nuestra propia vida, sí, pero que tiene todo ese valor en lo que hacemos en vida, ¿sale? Todo va de la mano, ¿no? O sea, que no nos deslindamos, no dejamos de vivir esto, todo lo que hacemos hoy en día, todo el esfuerzo en vida, es porque hay una certeza de que nos forja para incluso lo que va a ser la eternidad. Bueno, seguimos. Verdad, no, yo creo que no es tanto que Dios no esté allí para voltear a verlo, sino que el hombre no quiere voltear a ver a Dios. El asunto es qué parte nuestra se ve beneficiada, o qué cree la gente que se puede beneficiar con negar a Dios, con ¿por qué la gente prefiere ese camino? Y dicen, bueno, es que no necesitas ser cristiano para hacer el bien, para hacer buenas obras, para portarte bien. Dicen, realmente el ser humano lo que debe enfocarse es en hacer el bien y ser una buena persona y ser una persona de provecho. Y en fin, ¿no? Y lo veo así como algo muy tajante y muy corto, porque si nos quedamos en eso, pues para mí me puede parecer bueno matar gente, y eso, ¿quién me lo va a cuestionar? ¿Qué medidas tengo? Porque creo que es la parte que corta de tajo a Dios, y que se olvidan que es precisamente Dios que por medio, digamos, todos en general tenemos la cultura del cristianismo, que nos ha traído eso, que nos ha traído las leyes, que la mayoría de las leyes en cada país es una sombra de las leyes que Dios nos haya dejado, para ser civiles, porque si no seguiríamos siendo bárbaros que matan por territorio, que sigue pasando, pero no con esa forma de antes, y se controla, y ya la gente tiene esos niveles de conciencia gracias a que se llevó a ese rumbo, a ese camino, y que ahora podemos disfrutar. Pero cuando dices esas cosas, cuando dices es que nos debemos limitar
a hacer lo que es correcto, pues cada individuo tiene sus limitaciones. Incluso yo lo veo como la parte que dice la Biblia: no conocería la codicia si la Biblia no dijera no codiciarás. Y todavía añade, ¿no? Y el que la ley diga no codiciarás produce en mí toda codicia, porque está en nuestra naturaleza el ver esas cosas así. Lo que te prohíben es lo que andas buscando. Y estoy hablando de una vida precisamente fuera de ese enfoque divino, que al darnos cuenta de que es nuestra naturaleza, luchamos contra nuestra propia forma de ver las cosas. Egoístamente, yo no me meto contigo y tú no te metas conmigo, y déjame hacer lo que yo quiera y tú haz lo que tú quieras. Mientras estemos así, no me importa lo que pienses y lo que digas y lo que hagas. Sí, lo que pasa es que a veces tiene demasiado optimismo en el ser humano. Pero la historia nos ha dicho que cuando más optimistas hemos sido con nosotros mismos, son las peores etapas de la historia humana. Si tú lees los antecedentes de la Primera Guerra Mundial y luego los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, vas a notar que había un optimismo tremendo en el ser humano. Y los autores más admirados decían que pues estábamos listos para lo máximo. Y lo peor fue que vinieron las dos grandes guerras mundiales en ese tiempo de tanto optimismo. La verdad es que el ser humano tiene una naturaleza caída, inclinada al mal, y que el hombre sin Dios se queda muy muy corto ante lo que puede suceder en las manos de Dios. Sería como decir, bueno, un paralítico puede hacer muchas cosas, alguien que tiene limitaciones de manos, pies u ojos, qué sé yo, puede lograr muchas cosas. Y decimos, sí, claro que sí, pueden ser excelentes. Pero imagínate si todas sus capacidades funcionaran al 100%, tendríamos un ser humano superdotado. Y creo que ese es el diseño de Dios. La Biblia dice, y Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces la idea por la cual vino Cristo a este mundo fue precisamente para acabar con ese hombre que iba en picada y comenzar a lograr que ese hombre se salga del mismo infierno y se levante y vaya de gloria en gloria y de triunfo en triunfo hasta el máximo bien. Entonces yo le diría a las personas que piensan así, bueno, si sin Dios puedes lograr cosas grandes, créeme que con Dios puedes lograr un potencial superior, enormemente superior a lo que puedes lograr sin Dios. Bueno, pues por el momento voy a dejar estas cosas allí en el pensamiento, porque la idea es concentrar todas estas ideas en una charla bien, sí. Y ya después sintetizar todo. Sí, es un ejercicio. Bien, pues esto es todo. De hecho fue hecho con la idea de un cáliz, de algo que no estaba preparado, no hicimos, no escribí las preguntas, ni tampoco, tenía algo, ya había escrito yo cositas que quería exponer, ¿no? Pero salió muy bien para ser la primera vez, y que a la primera salió esto, me gustó, y creo que eso es lo que yo espero, que siga siendo así, que siga habiendo estos temas bien expuestos, bien escarbados, que todas nuestras ideas salgan a flote, preocupaciones, como los ejemplos bien puntuales, y que tú que escuchas, tú que ves, te quedes ya sea con más dudas, porque también hay veces que no nos enfocamos tanto en estas cosas y porque no queremos. Es algo que decíamos al principio, al hombre a veces no le gusta, las personas, todos, hombre, mujer, no nos gusta a veces enfocarnos en eso, porque pareciera ser pesimista, y la verdad es que es algo importante
estar firme en lo que realmente tienes, que veas tu baraja y digas, oye, tengo estas posibilidades, la balanza se inclina para este lado, la humanidad tiene eh, estas cosas bien definidas, estas no. Y, y, y creo que es bueno hacer estos ejercicios y escuchar diferentes posiciones. Yo escucho no solamente contenido cristiano, escucho, claro que sí, si tú eres un niño pequeño en la fe en Cristo, no hagas esto de escuchar a grandes personajes intelectuales que niegan a Dios, porque no es que yo tenga un miedo de que te salga, sino que al ser tú pequeño, o sea, no tienes muchos fundamentos, fácilmente te pueden atrapar estas ideas. Y incluso gente que ya tiene muchos años en el cristianismo, le ha tocado leer grandes pensadores como Nietzsche, como grandes filósofos que incluso Nietzsche tomó ese pensamiento de alguien más, de otra lectura, y que viene de algo malo, algo que no es simplemente un pensamiento, ¿no? Sino que el diablo se mete ahí. Bueno, eso es otra vez un tema para otra ocasión. Bienvenidos, y me gustaría una retroalimentación de cómo hacer esto, qué formato, cómo lo ven, invitar gente de todo tipo, gente que cree, gente que no cree, gente que tiene... A mí me gusta mucho, después platicaré de las cosas que yo hago, semana a semana topo con gente de todo tipo que muchas veces está en contra de lo que yo traigo de parte de Dios, de hablar, y me gusta confrontar ideas, me gusta no debatir, porque de debate así como que, o sea, en este formato que se ya grabado o frente a público, pero sí cuando sale en el momento una duda, salirse de la duda, creo que es muy importante eso, que no le digan, no, mira, de eso no estamos hablando, y mejor hay que concentrarnos, no me gusta hacerlo, sino de, bueno, ok, eso que dices es interesante, a ver, ¿qué piensas de eso? Y yo tratar de responder de una manera que pueda yo acercarlo más hacia la luz, hacia Dios, hacia el pensamiento cristiano, porque mucha gente que tiene estas dudas, pues las trae del mundo, las trae de fuera de Dios, de fuera de Cristo, y le hace mucho daño. Les hace mucho daño. Muchas veces trae un sentido de rencor hacia pensar hacia Dios. Y por eso es importante platicarlo y confrontar estas posturas bien, de una manera buena, no peleando, ni tampoco, por eso no me gusta esa parte tanto de los debates, porque no se trata de echarle tierra a los demás o decirle porque están mal, sino ser coherente con lo que tienes tú, que te ha dado el Señor, que tienes, que está firme. Si no tienes unas buenas bases en lo que conoces, pues cómo vas a explicar, ¿no? Si te lo vas a inventar, pues no, ¿verdad? Pero bueno, más que nada vamos a tener estos espacios, para, incluso me gustaría dialogar en vivo aquí con gente que se añadieran en vivo, qué sé yo, podemos hacer diferentes dinámicas. El asunto es de qué queremos hablar, qué hay en nuestro corazón, qué cosas nos inquietan, además, ¿no?, de lo más importante, que es nuestra salvación, que también tendremos temas profundos acerca de la salvación y acerca de por qué creemos lo que creemos, por qué estamos firmes en nuestras creencias, y qué podría derribar también. Hay mucha gente que le ha pasado por eso. He escuchado muchos testimonios, ¿no?, que siendo ya cristianos de tiempo, que cayeron en depresión, que cayeron en problemas graves,
y se alejaron, ¿no? Porque a veces la realidad que traen los problemas nos abruma y llegan a las personas a creer que, bueno, ¿y dónde estás tú, Dios? Que yo creo en ti y no veo que me estés ayudando. Y bueno, ya está, otra vez son temas que hay que andarlas bien, no simplemente mencionarlos, sino realmente tomarse el tiempo para contestar, para agregar con palabra, con certeza, con estudio. Vamos a tener gente muy, muy preparada. Y bueno, hasta ahorita eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Nos seguiremos viendo aquí. Un saludo cordial. Dios les bendiga. Hasta luego.